Identidades trigonométricas. En este video vamos a ver simplificación y ejemplos de expresiones trigonométricas. Para empezar, tenemos que utilizar las siguientes identidades trigonométricas, que son estas tres, que me dan para poder resolver esos ejercicios. Entonces, más adelante vamos a utilizar muchas más identidades trigonométricas. Por ahora vamos a utilizar estas tres para poder realizar este ejercicio. Entonces, vamos a cambiar esta expresión, cotangente de alfa por cosecante de alfa, en términos de seno de alfa y coseno de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que ya no vamos a escribir cotangente ni cosecante, sino algo que tenga como resultado seno y coseno, o que tenga solamente seno o coseno. Puede ser las dos o que tenga algunas de las dos. Por eso tenemos esas tres fórmulas que tienen cotangente y cosecante. Entonces hay que tener en cuenta que estamos hablando de cotangente normal y cosecante normal, no cotangente al cuadrado ni cosecante al cuadrado. En las tres fórmulas que nos dan, tenemos que cotangente es igual a 1 sobre tangente de alfa. Cotangente de alfa es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Y cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que el cotangente lo podemos cambiar por el coseno de alfa sobre el seno de alfa, que es la que nos sirve. ¿Por qué? Porque cotangente es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa. Entonces, esto es igual a coseno de alfa sobre seno de alfa por el cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa. Entonces, coseno de alfa por 1 es igual a coseno de alfa. Y seno de alfa por seno de alfa es igual a seno al cuadrado de alfa. ¿Qué quiere decir esto? Que x por x es igual a x al cuadrado. Es lo mismo decir que seno por seno es igual a seno al cuadrado. Entonces, como resultado de este ejercicio nos da coseno de alfa sobre seno al cuadrado de alfa. En este segundo ejemplo, vamos a expresar en términos de seno y coseno la siguiente expresión: tangente de alfa por cosecante de alfa. Entonces, las fórmulas a utilizar son las siguientes identidades trigonométricas. En el ejercicio anterior habíamos visto otras identidades. En este ejercicio vamos a ver diferentes identidades trigonométricas. Entonces, vamos a reemplazar lo que es la tangente de alfa por el cosecante de alfa, donde me den seno de alfa por coseno de alfa. Entonces, tangente de alfa es igual a 1 sobre cotangente de alfa. ¿Qué significa? Que esta fórmula no está para utilizar en este ejercicio. ¿Por qué? Porque no tiene seno ni coseno. Segunda fórmula: tangente de alfa es igual al seno de alfa por el coseno de alfa. Esta fórmula sí me sirve. Entonces, es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa por la cosecante de alfa, que es igual a 1 sobre seno de alfa. Ahora multiplicamos. Seno de alfa por 1 es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa por seno de alfa. Simplemente se multiplica una individual. Entonces nos quedaría seno de alfa se elimina con el seno de alfa. Entonces aquí nos quedaría 1 sobre coseno de alfa. Entonces, como respuesta de este ejercicio nos quedaría 1 sobre coseno de alfa. A la medida que vamos haciendo los ejercicios, cada vez se está poniendo un poco más difíciles. Entonces aumenta la dificultad del ejercicio.
Ejemplo número 3. Expresar en términos de seno y coseno la siguiente expresión. Tangente de alfa sobre cotangente de alfa. Entonces, fórmulas a utilizar. Escribimos 4 fórmulas, de las cuales hay 2 que se pueden utilizar, que tienen seno y coseno, para poderlos reemplazar con el ejercicio que estamos realizando. Primera fórmula, tangente de A es igual a 1 sobre cotangente de A. En esta fórmula no aparece ni seno ni coseno, entonces fórmula no se puede realizar para el ejercicio. Segunda fórmula, tangente de A es igual a seno de A sobre coseno de A. Sí aparece. En este caso aparece seno de A, pero no importa, simplemente le cambiamos a seno de alfa. Entonces, seno de alfa sobre coseno de alfa. Entonces, seno de alfa sobre coseno de alfa sobre cotangente de A es igual a coseno de A sobre seno de A. Entonces, nos quedaría coseno de alfa sobre seno de alfa. El siguiente paso, ¿cuál es? Multiplicar el primero con el último y el segundo con el tercero. Entonces, seno de alfa por seno de alfa es igual al seno al cuadrado de alfa sobre coseno por coseno es igual coseno al cuadrado de alfa. Como resultado, el ejemplo número 3 nos da seno al cuadrado de alfa sobre coseno al cuadrado de alfa. En el siguiente ejemplo, ejemplo número 4, tenemos expresar en términos de seno y coseno la siguiente expresión. Tangente de alfa menos, ojo, menos cotangente de alfa. El ejercicio anterior o los ejercicios anteriores era multiplicación. Acuerde que la multiplicación se multiplica de frente y lo que es suma y resta se multiplica en por y se saca el mínimo común múltiplo multiplicándose los dos de abajo. Entonces, tenemos las siguientes identidades trigonométricas, las mismas del ejercicio anterior, donde tenemos que reemplazar tangente de alfa. Entonces, buscamos cuáles son las fórmulas que necesitamos para realizar el ejercicio. Tenemos tangente de A es igual a seno de A sobre coseno de A. Esta fórmula nos sirve. ¿Por qué? Porque tenemos seno y coseno. Entonces, tangente de A, ¿qué hacemos? Simplemente la cambiamos a tangente de alfa. Entonces, seno de alfa sobre coseno de alfa menos la cotangente a que es igual al coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Qué hacemos ahora? Multiplicamos en cruz. Seno de alfa por seno de alfa es igual a seno al cuadrado de alfa menos coseno de alfa por coseno de alfa es igual a coseno al cuadrado de alfa sobre, multiplicamos el denominador, coseno de alfa por seno de alfa. Entonces no podemos simplificar, porque cuando es una resta tanto en el denominador como en el numerador no se puede simplificar ni se puede anular. Entonces así nos queda el ejemplo número 4, seno al cuadrado de alfa menos coseno al cuadrado de alfa sobre coseno de alfa por seno de alfa. Ejemplo número 5, expresar en términos de seno de alfa y coseno de alfa la siguiente expresión: cosecante de alfa más cotangente de alfa. Aclaro, en el ejemplo anterior, ejemplo número 4, era resta. En este caso va a ser suma. Entonces, tenemos las siguientes identidades trigonométricas. 3 fórmulas para ver cuál de esas 3 utilizamos
para realizar el ejercicio. Entonces, necesitamos saber que la cosecante de alfa tenga un resultado de seno o seno y coseno. Entonces, cosecante, en este caso es cosecante de teta, es igual a 1 sobre seno de teta. Esta me sirve, ¿por qué? Porque tiene seno. Entonces, simplemente le cambio a alfa. Cosecante de alfa es igual a 1 sobre seno de alfa, más la cotangente es igual al coseno de teta sobre seno de teta. Entonces, lo cambio, simplemente lo coloco coseno de alfa sobre seno de alfa. ¿Qué hago? Hay que tener algo muy claro. Cuando en el denominador estén las mismas expresiones, es decir, seno de alfa y seno de alfa, simplemente se deja la misma expresión y el numerador se suma de frente, en este caso 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa. Como resultado del ejemplo número 5 me queda 1 más coseno de alfa sobre seno de alfa. Ejemplo número 6. Expresar el término de seno de alfa y coseno de alfa en la siguiente expresión: tangente de alfa por cosecante de alfa más tangente de alfa. Fórmulas a utilizar. Tenemos las siguientes identidades trigonométricas. Entonces, de todas esas identidades, ¿cuál vamos a utilizar? Tenemos tangente, que es igual a seno de alfa sobre coseno de alfa, por la cosecante. La cosecante es igual a 1 sobre seno de alfa, más la tangente, que es el seno de alfa sobre el coseno de alfa. Siempre que hayan varias operaciones, multiplicaciones, sumas o restas, lo primero que hay que hacerse es la multiplicación. Entonces, seno de alfa por seno de alfa se anulan. Acordemos que cuando es suma o resta no se pueden anular, pero cuando es multiplicación sí se puede simplificar y sí se puede anular. Entonces, me quedaría 1 sobre coseno de alfa más seno de alfa sobre coseno de alfa. Aquí tenemos el mismo denominador. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el mismo denominador. Coseno de alfa. Entonces, en el numerador, ¿qué hacemos? Sumamos 1 más seno de alfa. Entonces, 1 más seno de alfa sobre coseno de alfa. Ese sería el resultado del ejemplo número 6. 1 más seno de alfa sobre coseno de alfa. Ejemplo número 7. Expresar en términos de seno de alfa y coseno de alfa la siguiente expresión: tangente de alfa más cotangente de alfa. Tenemos las siguientes identidades trigonométricas. Tenemos 6 fórmulas. De esas 6 fórmulas podemos sacar las que podamos ejecutar el ejercicio. Entonces, tangente de alfa es igual al seno de alfa sobre coseno de alfa, más cotangente de alfa. ¿Qué fórmula podemos utilizar? Coseno de alfa sobre seno de alfa. Utilizamos esta. Esto es igual, en este caso que es suma, vamos a multiplicar con la carita feliz. Entonces, seno de alfa por seno de alfa es igual al seno al cuadrado de alfa más coseno de alfa más coseno de alfa es igual al coseno al cuadrado de alfa. Entonces, esto es una identidad pitagórica. Es la identidad que más vamos a utilizar en los ejercicios.
Entonces, sobre coseno de alfa por seno de alfa. Esto será igual a, como es una identidad pitagórica, entonces la fórmula nos dice, cuando seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo, esto me va a dar igual a 1. Entonces coloco 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa. El resultado del ejemplo 7 es 1 sobre coseno de alfa por seno de alfa. Ejemplo número 8. Expresar en términos de seno de A y coseno de A la siguiente expresión. Tangente de A menos cotangente de A dividido tangente de A más cotangente de A. En este ejemplo vamos a dividir, pero también vamos a restar, vamos a sumar y vamos a multiplicar. Fórmulas a utilizar tenemos las siguientes identidades trigonométricas, pero vamos a encontrar las que podamos utilizar para desarrollar los ejercicios. Entonces, tangente de A, buscamos la fórmula que sería seno de A sobre coseno de A, menos, y la cotangente de A es igual a coseno de A menos seno de A, sobre la tangente de A sería seno de A sobre coseno de A, más la cotangente de A, que sería coseno de A sobre seno de A. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a multiplicar. Vamos a multiplicar con la carita feliz. ¿Y cómo es? Seno de A por seno de A es igual al seno al cuadrado de A, menos coseno de A menos coseno de A es igual al coseno al cuadrado de A, sobre, multiplicamos el denominador, que sería coseno de A por seno de A, dividido seno de A por seno de A es igual al seno al cuadrado de A, más coseno de A por coseno de A es igual al coseno al cuadrado de A, sobre, multiplicamos el denominador, coseno de A por seno de A. ¿Qué hacemos? Tenemos una identidad pitagórica. ¿Qué dice la identidad pitagórica? Cuando el seno al cuadrado de un ángulo más el coseno al cuadrado de un ángulo es igual a 1. Entonces, esto sería igual a 1. Ahora sí multiplicamos el primero por el último y el segundo por el tercero. ¿Qué me quedaría? Esto sería igual a seno al cuadrado de A menos coseno al cuadrado de A por coseno de A por seno de A, sobre coseno de A por seno de A. ¿Por qué? Porque multiplico el segundo por el tercero y eso me va a dar coseno de A por seno de A. ¿Qué hago? Anulo coseno y seno, y me daría como respuesta seno al cuadrado de A menos coseno al cuadrado de A. Esta es la respuesta del ejemplo número 8.